Buenos días a todos. Y bueno, gracias por su tiempo, por el interés en esta presentación. Muchas gracias a la gente de FUL, a Camila, a Gustavo, a todo el equipo. Vamos a platicar el día de hoy sobre detección de gases y vamos a darle cierto enfoque sobre la detección de gases en estacionamientos. Básicamente, la compañía Macurco para la que trabajo y la que seguramente algunos de ustedes conocen, es una compañía americana. Está ubicada en Dakota del Sur, en Sioux Falls, y básicamente ahí está consolidada toda la operación de la empresa. Eh, yo estoy ubicado en México, soy responsable de la región y básicamente el primer contacto para ustedes, soportado por un equipo de gerentes de producto, de gente de servicio, soporte técnico, logística, etcétera. Básicamente nuestro negocio como tal es la detección de gases exclusivamente y para ello tenemos tres divisiones de producto. La, la división más conocida en el mercado es básicamente la que lleva el mismo nombre de la empresa, Macurco, que son nuestras soluciones de detección de gases para aplicaciones residenciales y para aplicaciones comerciales. Y básicamente el tema de hoy entra dentro de la categoría de aplicaciones comerciales. Pero también tenemos una línea de detección portátil llamada Aim Safety y una línea de detección industrial llamada Track XP. Al final de la presentación les hablaré un poco más de la propuesta que tenemos en términos de qué equipos, qué soluciones podemos ofrecerles. Pero básicamente, como todo fabricante de detección de gas, nuestro primordial interés es protegerlos a ustedes, proteger a la gente y proteger a los sitios de trabajo, a las propiedades, a las instalaciones. Y cuando hablamos de detección de gases, esencialmente hablamos de tres categorías de riesgo. El riesgo que generan los gases combustibles, hidrocarburos o derivados del petróleo, a explosividad. Es decir, estos gases son regularmente explosivos. Ejemplos, el metano, el gas LP, el etanol, el tolueno y una serie de diferentes hidrocarburos. Estos gases, por su naturaleza, regularmente se miden en porcentaje de LEL, límite bajo de explosividad, y se considera uno de los riesgos más grandes en los sitios de trabajo. Otra categoría de riesgo es los niveles de toxicidad que generan esencialmente los gases tóxicos. Hoy vamos a hablar mucho de monóxido de carbono, vamos a hablar de dióxido de nitrógeno, pero existen otros gases en diferentes tipos de aplicaciones, gases tóxicos como el cloro, el amoníaco, la fosfina, etc. Todos estos gases regularmente se miden en partes por millón. Y la tercera categoría de riesgo es la deficiencia de oxígeno, que generalmente se da en los sitios cuando el oxígeno, que se encuentra idealmente en una concentración de 20.9% de volumen, es desplazado por algún otro gas. Entonces, la deficiencia de oxígeno regularmente se da en espacios cerrados, en áreas confinadas, en lugares donde no hay una recirculación adecuada o hay una fuga de algún gas asfixiante tóxico que desplaza el oxígeno. Y el oxígeno, bueno, regularmente se mide en porcentaje de volumen, igual que otros gases que se encuentran en grandes volúmenes en la atmósfera, como el nitrógeno. Entonces, el objetivo es detectar estos tres riesgos, evitar enfermedades a largo plazo, evitar la pérdida de gases que pueden ser muy costosos, como los refrigerantes, y para ello utilizamos básicamente instrumentación, detectores, tanto fijos como portátiles. Los invito a que visiten la página de Macurco, macurco.com, y vayan al apartado de aplicaciones. Es aquí donde encontrarán información sobre
un montón de diferentes aplicaciones que podemos cubrir. Es quizá este uno de los diferenciadores de Macurco sobre otras compañías de detección de gas, que podemos ofrecer soluciones muy sencillas para aplicaciones residenciales, que tenemos gamas medias para aplicaciones comerciales y gamas altas, es decir, equipos a prueba de explosión para aplicaciones industriales. Y bueno, la división de detección portátil que complementa esto. En este apartado de aplicaciones también van a encontrar una serie de guías. Estas guías, y de hecho hoy vamos a usar la guía de estacionamientos como referencia principal para esta presentación, son documentos de fácil consulta, es decir, son documentos de 8 o 10 páginas máximo, que describen una aplicación, describen vamos a decir, un problema, se comenta cuáles son los riesgos asociados a gases que se encuentran en esta determinada aplicación y luego se ofrece una solución. ¿Qué equipos puedo utilizar? ¿Qué detectores, qué controladores, qué sistemas de notificación para resolver esa aplicación en particular? Entonces, estas guías, algunas de ellas, las más utilizadas están en español, otras se van agregando día con día y si hubiera una guía que no encuentran o que se requiera y la, que tenga sentido desarrollarla, podemos hablar con la gerencia del producto y desarrollar esa guía en particular. Pero creo que las que tenemos ahorita en este momento son suficientes. Entonces, propiamente hablando de la detección de gases en estacionamientos, eh, pues habría que plantear el por qué. ¿Por qué es necesario instalar un detector de gas, un sistema de control en un estacionamiento? Esencialmente el enfoque es la seguridad. Es decir, lo que queremos es evitar que los contaminantes, en este caso el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno o en algunos casos los gases combustibles como el gas natural, se almacenen y queden ahí sin diluir. Entonces, lo que hace un sistema de detección de gases es básicamente interactuar con los sistemas de ventilación y extracción para lograr reducir los niveles de determinado gas y mantener esa área pues libre de gases o a niveles donde los gases no sean perjudiciales. Pero también, y esto es especialmente útil cuando estamos desarrollando un proyecto con algún cliente, es plantear una propuesta de valor asociada a el ahorro. Es decir, si los detectores de gas activan los ventiladores y extractores solamente cuando se necesita, entonces estos, pues reducimos el costo de la energía eléctrica. Hay estacionamientos que tienen ventiladores y extractores, por supuesto, pero no hay un sistema de detección de gas. Entonces lo que tienen es que están funcionando todo el tiempo. Y al hacerlo, pues hay un consumo de energía importante. Y el tercer enfoque, no menos importante en esta época donde hay mucho estrés, mucha gente en los sitios de trabajo, en los centros comerciales, en la calle, esencialmente es reducir el ruido que genera el uso excesivo pues, de ventiladores, extractores y sistemas de control. Entonces, ese básicamente sería el enfoque y sería la manera de cómo poder armar una propuesta de valor que le sea interesante al cliente en particular y no solo enfocarnos en un producto, en el precio, en el costo de un sistema. Entonces, esto puede abrir algunas puertas. Somos una compañía americana y por ende la mayor parte de la información que vamos a ver está basada en códigos y estándares americanos. Y OSHA, la NIOSH o la ACGIH algunos son organismos gubernamentales, como la OSHA, y otros son como una especie de colegios de ingenieros, de higienistas, de expertos. Entonces, estos organismos esencialmente se encargan de revisar todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, con seguridad en los sitios de trabajo. Y en el caso concreto de la detección de gases,
analizan los gases, analizan cuáles son los tiempos de las concentraciones máximas permitidas de exposición para los trabajadores en los sitios de trabajo. Y lo definen como TWA, que es básicamente el tiempo máximo de exposición permitido en plazos de 8 horas. Otros los llaman PLTWA o TLBTWA. En esencia, los valores que determinan ellos que son seguros pueden variar, pero lo importante es que la preocupación es la misma, proteger a las personas en los sitios de trabajo. Entonces, hablando concretamente por ejemplo, del monóxido de carbono, la OSHA dice que nosotros podemos exponernos a 50 partes por millón de monóxido de carbono durante periodos de 8 horas y eso no va a deteriorar nuestra salud. NIOSH recomienda que la exposición no sea a más de 35 partes por millón. Y para la CGIH, la recomendación es mantenernos a menos de 25 partes por millón. Entonces, esto solamente es una referencia, solamente demuestra que hay organismos preocupados por la salud de las personas y depende de nosotros si nosotros queremos usar las guías de una o de otra empresa, pero eventualmente nos abre una puerta al conocimiento, al saber, ok, qué es el monóxido, cómo se comporta y cuáles son las concentraciones máximas a las que yo puedo exponerme. Si les interesa esta información más a detalle, podemos compartirles otro tipo de información. Ahora nada más lo vamos a manejar como una referencia. Esta guía de estacionamientos también está basada en algunos códigos. Esencialmente este código mecánico, IMC, y los códigos uniformes de construcción. Y bueno, aquí está la referencia si les interesa buscar más información al respecto. La edición más, vamos a decir, nueva del IMC es del 2024, al igual que la del ISC-IBC del 2024. Estos códigos básicamente pues analizan en el caso del IMC los sistemas de ventilación mecánica en estacionamientos y proveen una serie de sugerencias de regulaciones, etcétera. Pues esta en particular se usa mucho en Estados Unidos, en Puerto Rico, y la otra, bueno, pues es un código internacional de construcción. Insisto, solamente son algunas referencias en las que está basada esta guía de estacionamientos de la que estamos platicando. Ahora, ¿cómo es que funciona realmente un sistema de detección de gases en un estacionamiento? Esencialmente la idea inicial es mantener la concentración de monóxido abajo de 35 partes por millón. O sea, entendamos que el estacionamiento es un espacio mayormente, vamos a decir, cerrado. Hay una serie de vehículos que utilizan algún combustible, principalmente gasolina o diésel, y en algunos casos gas natural. Y entonces, de modo que queman el combustible y generan pues, emisiones de su mayoría de monóxido de carbono, de dióxido de nitrógeno. Ahora, al estar los carros ubicados en básicamente todo el área, el monóxido, el dióxido de nitrógeno, tiende a mezclarse y a ocupar todo el espacio. O sea, se empieza a expandir. Y entonces es ahí donde nosotros queremos asegurar que la concentración del gas se va a mantener bajo a las 35 partes por millón. Que si recuerdan es lo sugerido por en este caso por NIOSH. Entonces, lo que va a hacer el sistema es que cuando empiece a subir el monóxido arriba de 35, pues se va a mandar un disparo de activación de alguno de los relés del detector o a través de un sistema de control, un panel de incendio, un controlador, un PLC, y se van a activar los ventiladores, extractores, las compuertas. O sea, se va a abrir el espacio
para que se diluya el monóxido de carbono. Entonces, en el caso del dióxido de nitrógeno, ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de cómo se comportan estos gases y demás, pero en realidad los puntos de disparo están establecidos en 15 partes por millón. Ahora, yo tengo una serie de ventiladores, tengo extractores. Si los extractores no son capaces de reducir la concentración de gas por alguna razón, el monóxido de carbono se va a ir incrementando. Y vamos a llegar a establecer un segundo punto de acción a las 75 partes por millón. Ahora, estos valores que menciono de 35, 75, pueden ser modificados en los detectores de gas, pero esencialmente lo que pretendemos es que interactúen siempre con extractores y ventiladores y los gases se diluyan, vayan, sí, esencialmente se diluyan, bajen eh, por debajo del rango de 35, pero si hubiera un caso de que se siguiera incrementando el volumen de monóxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, y llegáramos a volúmenes de 200 partes por millón, entonces el sistema se entra en alarma, se activa básicamente todo, se genera ahí un protocolo previamente establecido por ustedes, por el usuario, y entonces habrá a lo mejor necesidad de ejecutar una acción adicional, no sé, eh, hacer una especie de evacuación, etcétera, no sé, eso lo determinan ustedes. Pero esencialmente esta es la secuencia de operación de cualquiera de los sistemas y todos los valores que pueden ver aquí son modificables dentro de los propios detectores. Ahora, cuando hablamos de estacionamientos, no solo hablamos de un estacionamiento en un centro comercial, un estacionamiento subterráneo de 3, 4, 5 niveles, un estacionamiento en un hotel. Estacionamiento puede ser, por ejemplo, un taller mecánico, puede ser una agencia de autos, puede ser un lugar donde haya camiones de bombero, autobuses, ambulancias, es decir, cualquier espacio donde haya vehículos de combustión interna que generen monóxido de carbono o dióxido de nitrógeno. ¿Qué quiero decir con eso? Que a lo mejor un sistema de detección de gas en un estacionamiento puede ser un par de detectores, sin necesidad de usar un panel de incendio, un panel de control. Simplemente un sistema pequeño que manda una señal de alarma cuando el espacio haya sido inundado de monóxido de carbono. Ahora, esencialmente cuando hablamos de monóxido, pues la fuente de donde se genera, pues básicamente son los escapes de los autos, ¿verdad? Pueden ser los escapes de los autos, pueden ser de camiones, pueden ser montacargas en muelles de carga, en todos los talleres, pero también pueden ser calderas, pueden ser hornos o alguna máquina que consuma un combustible y que genere monóxido como residuo, ¿verdad? Entonces, básicamente, el monóxido causa ciertos efectos en las personas cuando lo respiramos. O sea, nosotros, todos los seres vivos, respiramos aire. En su mayoría el aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y argón. 78% de nitrógeno, 20,9% de oxígeno, casi 1% de volumen de argón. Y esa es la mezcla ideal, o sea, es el aire limpio. Pero cuando estamos en algunos sitios donde se genera algún otro tipo de gas, estos gases rompen ese equilibrio, rompen ese balance, y es cuando se hace necesario medir, detectar el gas. Entonces, en el caso del monóxido, un aire fresco es básicamente un aire carente de monóxido, 0 partes por millón. Ya vimos que los rangos, que los que queremos mantenernos es en concentraciones, vamos a decir, de 35 partes por millón, y eventualmente evitar a llegar a 200 partes por millón, que es donde se va a activar toda la alarma general. Pero aquí vemos, por ejemplo, 100 partes por millón puede causar ligeros dolor de cabeza en las personas, este,
Esto pasa muy comúnmente cuando vamos de regreso del trabajo a la casa y estamos en el tráfico y de repente llegamos en un autobús o en algún carro con las ventanas abajo y no sé si hemos notado que de repente llegas y te duele un poco la cabeza. Bueno, pues esencialmente es obviamente por el estrés, el cansancio y lo que quieras, pero probablemente un exceso de monóxido de carbono durante el recorrido. Ahora, el monóxido de carbono en estacionamientos no se encuentra en estos niveles, pero sí, por ejemplo, en aplicaciones como en la minería y en eso, es muy común que haya inclusive desvanecimientos, desmayos por exposición a muy altos niveles de monóxido de carbono. Entonces, es por eso que es importante su pronta detección, porque el monóxido como tal, pues no tiene un olor, no tiene color, y lo que podría causar en casos extremos, no en estacionamientos, por supuesto, pero en otras aplicaciones industriales, pues es dolor de cabeza, desmayos, y si no es la persona, no se le provee aire limpio, se saca del área, de la mina, por ejemplo, a un área limpia, pues eventualmente podría morir. Entonces, aquí queda esto de referencia. Ahora, cuando hablamos de estacionamientos, naturalmente hablamos de monóxido, pero hay otro gas que se genera especialmente por los vehículos a diésel, que es el dióxido de nitrógeno. Entonces, por ejemplo, en México no hay mucho vehículo a diésel, que yo sepa, pero, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica y Sudamérica es muy común que haya vehículos a diésel y estos vehículos generan dióxido de nitrógeno. Entonces, en todos los camiones de ¿cómo se llama? De pasajeros, de transporte escolar, ese tipo de vehículos, bueno, esencialmente utilizan diésel y bueno, y ha tomado cada vez más relevancia su detección en los estacionamientos. De manera que, vamos a decir, 5 años atrás, básicamente solo se hablaba del monóxido de carbono, el N2 ha tenido cierta relevancia y nosotros ahora tenemos equipos para detección tanto del CO como del NO2 o equipos que utilizan tecnologías duales, es decir, dos sensores en el mismo transmisor para poder detectar los gases al mismo tiempo. Otro gas del que, bueno, antes de comentar esto, otro gas del que también se ha tomado cierta atención es el gas natural, porque eventualmente hay muchas conversiones de autos de gasolina a gas natural, pero las conversiones se hacen pues en talleres, no vamos a decir talleres en la calle o lugares que no están certificados y lo que pasa eventualmente es que los sistemas fugan. Entonces, si tú llevas un vehículo con un sistema a base de gas natural y lo estacionas en un centro comercial y lo dejas 2 o 3 horas allí, bueno, pues la atmósfera va a cambiar y eventualmente el área puede ser un área hasta explosiva. No sé si recuerdan, hace un par de años, quizá un poco menos, en República Dominicana explotó un auto en un estacionamiento y bueno, generó ahí un problema importante. Entonces es cada vez también más común incluir aparte del CO y el NO2 la detección de gas natural en los estacionamientos. Perdón. Cuando hablamos de estacionamientos, por la propia naturaleza del espacio, considerando que hay carros en todos lados, generando monóxido, dióxido de nitrógeno todo el tiempo, y estos gases se dispersan fácilmente, se ha determinado que los detectores pueden tener áreas de cobertura específicas. Y en el caso particular de estos dos gases, se ha definido que las áreas de cobertura del detector van de los 463 a los 696 metros cuadrados. Esto aplica exclusivamente para estacionamientos. Si tú tienes un área diferente, un cuarto de máquinas, las áreas son diferentes. Si tienes una aplicación netamente industrial, es una
planta química, un área de refinación, de tratamiento de gases, etcétera. Allí no se consideran áreas de cobertura por la naturaleza del riesgo, pero en un estacionamiento, entendiendo que el riesgo es un riesgo bajo, se considera que los detectores tienen áreas de cobertura. En este caso, se determina de 463 a 696 metros cuadrados. Es importante también cuando instalemos los detectores en los estacionamientos, entender cómo se comportan los gases y tomar en cuenta la densidad del gas con respecto al aire. Entonces aquí la densidad relativa del monóxido de dióxido de nitrógeno en comparación con el aire son de 0.96 y 2.174, considerando que el aire es 1. Entonces, el monóxido de carbono es más ligero que el aire y el dióxido de nitrógeno es más pesado que el aire. Pero entendiendo que estos gases cuando se generan se mezclan uniformemente, se ha determinado que la altura de montaje de los detectores es de más o menos 1.5 metros por encima del suelo. Que se lea el área, vamos a decir, de respiración. O sea, el área de respiración entra en un rango de 1.20 a 1.80. Y bueno, pues ha definido que por la naturaleza de estos dos gases, los detectores se fijen a 1.5 metros. Hace algunas semanas nos mandaron una especificación de, creo que fue en Colombia, de un sistema y notamos que los detectores de CO estaban colocados a ras de piso. Entonces, eventualmente no es el lugar para ubicarlos y eso va a representar que los detectores funcionen después de o, o tarden en hacer una detección, porque van a hacer la detección cuando la nube de monóxido es muy grande. Pues la recomendación es 1.50 sobre el piso. Hay una serie de recomendaciones. O sea, si tú tienes un estacionamiento, lo mejor es trazar estos círculos. O sea, agarras el layout de tu planta, sacas el círculo a escala, defines el área de cobertura que vas a usar, 463 o 696 o algo intermedio, y trazas estos círculos. Eso te va a permitir definir la cantidad de detectores que necesitas para cubrir el espacio. La recomendación es colocar los detectores en columnas para que te permita tener el área de cobertura completa. Si yo instalo el detector en la pared, mi área de cobertura se reduce en la mitad, es con medio círculo. Y definir, bueno, si vas a detectar solamente el monóxido y CO2 y NO2, perdón, con equipos individuales o los dos gases con el mismo detector. Evitar las esquinas, porque en las esquinas el flujo de aire es deficiente y tratar de hacer una zonificación adecuada para determinar la cantidad de detectores a utilizar. Si vas a incluir la detección de gas combustible, gas natural en el espacio, entonces, bueno, en este caso nosotros recomendamos el uso del GD6, que es nuestro detector de gas combustible, y la idea es montarlo, si vas a medir gas natural o metano, en la parte alta del estacionamiento. El, el metano es más ligero que el aire, va a tender a irse hacia la parte alta. Y aquí considerar que los detectores tienen áreas de cobertura aproximada de 83 hasta 116 metros cuadrados. Ahora, ¿cómo seleccionar el equipo adecuado para esta aplicación? Aquí esencialmente vamos a hablar de la línea de detectores comerciales. Está compuesta por detectores de la serie 6, que son detectores de 24 volts, o la serie 12, son detectores de 110 o 220. Entonces, estos detectores, que generalmente se suplen en color gris oscuro y hay algunos modelos disponibles en color blanco,
Esencialmente van a utilizar sensores catalíticos para gas combustible o sensores electroquímicos para gas tóxico u oxígeno. Estos detectores cuentan con un sensor, cuentan con una pantalla. En la pantalla tú vas a poder ver la concentración del gas en todo momento. Tienen un LED aquí que me va a indicar el estado del detector, si está en operación normal, si está en falla, etcétera. Tienen un buzzer, una chicharrita que suena ahí cuando has rebasado los niveles que tienes establecidos de alarma. Y esencialmente traen una salida de 4 a 20 miliamperes, además de dos contactos secos, dos relevadores. Pues la manera de interactuar con estos detectores se puede dar a través de paneles de incendio, utilizando módulos de control, módulos de monitoreo y los relés del detector. Se pueden usar controladores de la marca Acurco, utilizando la comunicación directa de 420 o utilizando una comunicación digital vía Modbus. Y eventualmente estos forman parte de una familia que integra paneles de control, alarmas, algunos módulos que les voy a explicar en un momento, y todos los accesorios para protección. Si tienes el detector en un área donde hay mucha agua, donde una cocina, un lugar donde eventualmente se utiliza agua a presión o lavan todos los días, bueno, hay que proteger el detector con una carcasa acrílica. Y también tenemos todo lo necesario para calibrar, ¿verdad? Entonces, aquí la vida útil de los sensores va a depender del modelo del detector y de si utilizan sensores que pueden ser reemplazables o sensores que tienen que ser esencialmente cambiados integralmente. Les explico. El CM6 es nuestro detector de monóxido de carbono. Este tiene, como les dije, un sensor electroquímico, salida de 420, dos relés y un rango que va de 0 a 200 partes por millón. Se puede verificar, se puede calibrar en campo. El área de cobertura, la comentamos, es de hasta 696 metros cuadrados y una vida útil de 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo, después de 10 años de ser fabricado, tiene que ser reemplazado completamente. Hay otros equipos que se les puede reemplazar los sensores, pero este tiene que ser reemplazado integralmente. Este CX6 es nuestro detector dual que mide monóxido y dióxido de nitrógeno. Este trae sensores reemplazables y este equipo ha cambiado con el tiempo. Es decir, a partir del julio del año pasado, todos los detectores vienen con la opción de cambiar sensores cada 4 o 5 años. Se pueden reemplazar en campo y esencialmente una vez reemplazado simplemente hay que calibrar el detector. Todos los detectores que fueron fabricados antes de julio del 2024 utilizan sensores reemplazables de 2 o hasta 3 años. Ese es un cambio significante. Y bueno, como les decía, estos sistemas, estos detectores se pueden integrar a paneles de control de la serie de BP120. Se pueden integrar a los controladores de la serie 1200 de Macurco. Pero lo más común es que se integren los sistemas de paneles de incendio de cualquier tipo de fabricante. ¿Cuál es la diferencia de conectar un detector a alguno de nuestros controladores? La comunicación es natural, directa, la conexión es inmediata y yo en pantalla puedo ver la concentración del gas en tiempo real. Si yo utilizo un panel de incendio, solamente voy a ver cuando lleguen al nivel de activación de alarma. Esa es una diferencia importante. Sin embargo, es la opción más común es hacerlo a través de un panel de incendio. Ahora, en esta tablita están consolidadas todas las diferencias de estos controladores.
y la diferencia esencial es la cantidad de detectores que yo puedo conectar a ellos. Este DBP120M es un controlador que acepta entradas de 420 mA y vía Modbus a través de un módulo que se coloca en la parte trasera del detector. Es una especie de híbrido. Este B es un controlador que tiene una salida BACnet y acepta 99 entradas. Y el 1200 también tiene una salida BACnet IP y acepta 192 entradas. Obviamente este, que es el modelo más grande, pues tiene más zonas programables, tiene más relés y opciones, mayores opciones de configuración. Esta versión no la manejamos porque es un controlador diseñado para el estado de California en Estados Unidos, pero esencialmente aquí está consolidado todas las diferencias de los controladores. Ahora se las voy a explicar más detalladamente. Y hemos visto aquí que dice conexiones análogas y conexiones digitales. Análogo es 420. Digital es Modbus. Y esencialmente lo que yo necesito, este es un detector de gas de la serie 6, la parte trasera de él. Si yo quiero utilizar este detector conectado digitalmente a través de Modbus, necesito un módulo. Este módulo convierte 420 mA en Modbus y me permite integrarlo a los paneles digitales. Ahora, ¿cómo funciona esto realmente? Imaginemos que tenemos un estacionamiento. Aquí están los cajones. Estas son las áreas de cobertura de los sensores. Y hemos decidido que, bueno, 10 detectores son suficientes para cubrir toda el área. Entonces, como tengo un panel 120M que acepta 12 entradas analógicas, bueno, eso es suficiente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a colocar los detectores, los voy a alimentar o a cablear a través de 4 conductores, es decir, 2 de alimentación y 2 de señal, en un esquema de punto a punto. Es decir, cada uno de los detectores va a ser conectado directamente al panel de control que está aquí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, tengo mi alimentación, que puede ser de 120, 110, 220, 240, lo que sea. Tengo el panel de BP120M, al que le voy a poder conectar hasta 12 detectores. Estos detectores van a ser alimentados por la propia fuente de poder del panel, no necesito fuentes adicionales. Voy a tener 3 relés de salida que me van a permitir pues abrir compuertas, activar ventiladores, cerrar válvulas, cualquier acción adicional. Y voy a tener un puerto dedicado a la conexión de hasta 15 alarmas. Entonces, de esta manera yo soluciono estacionamientos pequeños. Ahora, la opción más utilizada siempre es la del panel de incendio. Y aquí en esta imagen pongan el panel que ustedes tengan, puede ser cualquier marca. Pero esencialmente el funcionamiento es parecido. Es decir, los detectores se conectan a través de los contactos secos y los módulos de monitoreo. Seguramente, bueno, necesitaremos algunas fuentes adicionales. Quizá el propio panel tenga la capacidad de alimentar a los detectores. Eso usted lo conoce más que yo. Pero en esencia es así como funciona un sistema vinculado a un panel de incendio existente. Otra opción es integrar todas las señales a través de un controlador de MACURCO y comunicar mi controlador a través de los relés a algún panel de incendio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo acceso a un proyecto más grande? Tengo un estacionamiento de varios niveles, necesito usar, no sé, 100 detectores de gas. En ese caso, pues voy a contemplar la opción digital. Es decir, en lugar de conectar los detectores punto a punto, voy a crear una especie de lazo o varios lazos. Y los voy a conectar en serie. Voy a ahorrar en cableado, voy a ahorrar en instalación.
Pero para hacer este tipo de conexión, pues yo necesito que todos los detectores lleven un módulo. Este módulo, ¿se acuerdan? Va a convertir el 420 en módulos. Voy a utilizar un panel diferente. Ahora va a ser el B, bueno, puede ser el M también, el 1200. Y lo que sí es importante considerar es que en estos casos necesito fuentes de poder adicional. O sea, la fuente de un panel B del propio M o del 1200 solo acepta, bueno, vamos a dejar al M afuera. El B o el 1200 solo acepta alimentación de hasta 8 detectores. Si yo voy a conectar más de 8, tengo que usar fuentes de poder adicional. Y es fácil hacer un cálculo de cuántas fuentes y de qué tamaño, pues considerando el amperaje de los detectores, que es de 0.135. Ahora, a diferencia de los otros controladores analógicos, este tiene una salida BACnet. Esa salida me permite comunicarme con sistemas DMS o sistemas externos, PLCs, etcétera. Pero esencialmente es así como funciona un sistema digital. Ahora, eventualmente podemos apoyarles en, por ejemplo, si tú tienes un proyecto de cierto tamaño y de repente necesitas algún tipo de ayuda, nosotros tenemos un par de personas de ingeniería que nos apoyan creando estos dibujos y estos listados de materiales. O sea, necesito el layout en PDF del espacio, que me definas cuál es la secuencia de operación del estacionamiento, y nosotros podemos ayudarte a cuantificar cuántos controladores, cuántos detectores, cuántos módulos, cuántas fuentes de poder. Y, perdón, mis compañeros me entregan este dibujo con las áreas de cobertura definidas, etcétera. Y bueno, esto puede ayudar a darle más seriedad al proyecto, te podemos apoyar para que el cierre sea más efectivo y podemos organizar alguna reunión si hubiera que explicarle a detalle al cliente el funcionamiento del sistema. Esto no tiene un costo como tal, simplemente necesito algunos días, 4 o 5 días, para poder consolidar toda la información y compartírselas a ustedes. Ahora, es importante, bueno, los detectores regularmente se calibran en fábrica y se entregan a ustedes, y pueden ser instalados y utilizados sin mayor problema, pero ha tomado ya mayor relevancia lo que es la calibración de los equipos en sitio. Es decir, se considera una buena práctica, se recomienda hacerlo una vez al año, cuando menos, y esencialmente calibrar un equipo consiste en exponerlo a gas, a una concentración de gas conocida, de una botella de gas certificada. El gas es un gas que tiene regularmente de tiempo de vida útil de un par de años. Hay botellas de CO, hay botellas de NO2, hay botellas de amoníaco, etcétera, un sinfín de gases dependiendo del modelo de equipo que tengas. Y básicamente consiste en un procedimiento sencillo que puede realizar cualquier persona con el entrenamiento y el conocimiento adecuado. Y eso mantiene a tus detectores funcionando pues óptimamente, y es considerado también una especie de mantenimiento preventivo. Entonces, tenemos todo lo necesario, kits de calibración, tenemos cilindros de gas, tenemos reguladores, adaptadores de calibración, etcétera. Pero lo realmente importante de una calibración es la trazabilidad y la documentación del proceso. Es decir, que tú al momento que vas a hacer la calibración, sepas qué detector estás calibrando, qué número de serie tiene, cuál es el sensor que tiene, o sea, todos esos detalles, cuál es el lote de fabricación del gas, la fecha de caducidad del gas, y lo documentes. Y de esta manera, bueno, puedas, pues cubrir con requerimientos de cualquier inspección de calidad, auditoría, seguros, etcétera. Ahora,
La calibración se realiza, hay diferentes tipos de calibraciones. Hay calibraciones de aire fresco, hay calibraciones de verificación o bomb test, hay calibraciones span o de rango completo. Y por ende hay diferentes tipos de gases. Hay botellas de 17 litros, 34, 58, 110, diferentes flujos. Los reguladores, en este caso es un regulador desechable. Estos son reguladores de latón, de acero inoxidable. Hay diferentes opciones. Y lo importante realmente es la frecuencia y seguir el protocolo dictado por fabricante y el propio menú del instrumento que te va guiando paso a paso durante el proceso. Ahora, la calibración como tal aquí está definida, no voy a entrar en detalles ahora. Hay un video en YouTube que explica bastante bien cómo hacer una calibración. Pero esencialmente retiras la tapa del detector, entras al menú de calibración, aplicas el gas y esperas un par de minutos. Entonces, lo que buscamos es que después de la calibración aparezca un mensaje que dice pass. ¿Qué pasó? Perdón. Si la calibración falla, bueno, te va a aparecer un mensaje de fail. Si aparece el mensaje de fail, pues había que revisar que todo esté correcto, que el gas que tenga presión, volver a intentarlo. Si falla una vez más, bueno, pues hay que llamar a soporte técnico y ver qué pasa, ¿no? Pero sencillamente es un proceso simple. Ahora, ¿qué representa la calibración en sí? Pues como les dije, mantener los equipos en funcionamiento óptimo, pero también es una oportunidad de negocio. O sea, nosotros en Macurco no tenemos gente de servicio, no hacemos contratos de servicio, pero algunos integradores, distribuidores pueden hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú tienes una base instalada de X número de detectores y cada 6 meses, cada año vas a darles calibración, vas a hacerle servicio, vas a hacerle cambio de sensores, bueno, eso es un ingreso adicional. Y conozco compañías que se dedican a eso, esencialmente, al servicio. Y esto, pues, puede ser un ingreso bastante bueno. Perdón, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Voy a platicar un poco sobre el producto. Bueno, les platicaba que tenemos 3 divisiones de producto. La división de Macurco, voy a hablar un poco sobre los detectores del tipo residencial. Básicamente son 3 modelos. CM1, CME1 para detección de monóxido de carbono. Este no es un detector para estacionamientos, es un detector para casas o departamentos. Y la serie GD2A y GD2B para gas combustible. Tampoco diseñados para cocinas industriales o cocinas de restaurantes o de bares, son para cocinas de uso residencial. Estos equipos son de bajo costo, estos no se pueden calibrar, son libres de mantenimiento. En su mayoría cumplen con o están listados UL y tienen tiempos de vida útil que van de los 5 años, en el caso de GD2A, hasta 10 años, en el caso de CME1 y GD2B. Dentro de la línea comercial, como les dije, las opciones son más variadas. Y aquí esencialmente la vida útil de los detectores está vinculada al tipo de sensor. El CM6, que es para estacionamiento, es de 10 años de vida. El GD6 de gas combustible es de 5 años de vida. Pero tenemos equipos como el CD6MC para detección de CO2, que es de 15 años de vida. Pues todo depende de la tecnología del sensor. Los sensores que más tiempo de vida útil tienen son los infrarrojos,
Los que menos tiempo de vida útil tienen son los de oxígeno, 2 años. Dentro de la línea industrial llamada Track XP, básicamente tenemos equipos para áreas clasificadas. Aquí ya hablamos de clase 1 división 2 o clase 1 división 1. Y esto está vinculado al tipo de riesgo. O sea, clase 1 división 1 es el área con el riesgo más alto. Es un riesgo de explosión constante. Clase 1 división 2 es un riesgo intermitente. Y para que me entiendan mejor, si tú no puedes entrar al área sin permiso, sin equipo de protección adecuado, sin algunos protocolos de seguridad bien definidos de ingresos, espacios confinados, caídas, trabajo en alturas, entonces es un área de uso común. Si en el área todo está restringido, es un área de proceso, el riesgo es muy grande y tienes que ir acompañado y con una serie de permisos y equipo especial, es un área clasificada. Entonces, esos son los lugares donde regularmente se usa esto. Pues tenemos detectores de plástico para área clase 1 división 2 o de aluminio y acero inoxidable para clase 1 división 1. Algunos controladores, alarmas, etc. En estos casos, las opciones de configuración son variadas. Si tenemos detectores de un sensor, tenemos detectores para usar 2 sensores o para hacer separaciones, es decir, donde el sensor se separa del transmisor a una determinada distancia para mantener el transmisor en un área segura y el sensor en el área de proceso. Y estos equipos se configuran de acuerdo a la necesidad de la aplicación, utilizando diferentes tecnologías de sensor, utilizando tarjetas de relés, tarjetas de Modbus o alguna serie de accesorios de protección para los detectores. En esta línea también contamos con detectores de fuego, detectores de flama para donde hay almacenaje de combustibles, aeropuertos, no sé, estaciones de generación eléctrica donde hay carga de baterías, etcétera. Los detectores de flama son detectores visuales, es decir, tienen sensores ópticos que analizan el espectro, la energía, la radiación, la luminosidad del fuego y manda señales de contacto seco a los paneles de control o sistemas de suspresión, etcétera. Estos detectores son para hidrocarburos, hay una serie especial para hidrógeno y ahora cuentan con la opción de cámaras de video digital opcional. Es decir, el detector detecta el fuego a través de los sensores ultravioleta o infrarrojos, y la cámara de video simplemente es un acompañante. Te permite ver lo que ve el detector en sitio. Tienen una alta sensibilidad, tienen tiempos de respuesta muy rápidos y sensibilidades que van hasta 70 metros de distancia. Estos detectores tienen conos de visión ilimitados, o sea, regularmente, por ejemplo, el VIR, que es el más utilizado, tiene un cono de visión de 90 grados horizontales y 80 grados verticales. Y el triple IR, que de hecho es la tecnología más completa, más la mejor, pues, y la más rápida y la menos susceptible a falsas alarmas, pero tiene un cono de visión de 90 grados horizontales, 75 verticales. Están hechos en Estados Unidos, lo que quiere decir que podemos entregarlos en 3 semanas, y todo lo que es detección Track XP a prueba de explosión en tiempo de entrega de 4, 5, 6 semanas máximo. Y bueno, como complemento de estas líneas tenemos la detección de gas portátil. Estos detectores, como su nombre lo indica, son para utilizarse como parte del equipo de protección personal. O sea, si yo voy a hacer una instalación, si voy a ir a un área de trabajo, si voy a entrar a un área donde no sé qué tipo de gases pueda haber, bueno, pues puedo utilizar detectores de un gas, detectores de 4 gases o de hasta 5 y 6 gases.
Todo va a depender del tipo de aplicación, del tipo de gas que pueda haber presente, pero esencialmente esto debería ser considerado como parte del equipo de protección. O sea, así como tú entras a un lugar con botas, casco, guantes, lentes, etcétera, si vas a hacer un trabajo en un área cerrada, un área de proceso, necesitas un detector de gas que te avise a través de alarmas audibles, visibles, vibratorias, cuando estás siendo expuesto a una concentración de gas alta. Pues algunos de estos detectores son desechables, como es el caso de estos, es decir, son libres de mantenimiento por 2 años. Otros son permanentes y pueden reemplazarse los sensores individualmente cuando sea necesario. Les sugiero que visiten también en la página, hay una serie de guías para todos ustedes que promueven esto con sus clientes. Hay guías de detectores comerciales, de detectores portátiles, de los industriales, tanto en su versión alámbrica como inalámbrica. Y estas guías consolidan en una página o con un frente y un reverso toda la información necesaria sobre estas tecnologías, dónde se utilizan, cuál es el tiempo de vida útil, qué tipo de sensores, etcétera. Si no las encuentran, manden un mensaje y con mucho gusto se las comparto. Pues no sé si hay alguna pregunta. Con esto he terminado con esta plática.